¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este nuevo año que comienza con grandes esperanzas que tenemos por la palabra profética de Dios. Dios se mueve por medio de la profecía y en este programa estamos dando conocimiento de la profecía de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Tiempos interesantes. La Biblia dice que no es de sabios el creer de que el tiempo pasado ha sido mejor. Los tiempos presentes y futuros son los mejores de acuerdo a la profecía. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que Dios nos está hablando. Y este año 2020 es un año de muchas bendiciones que Dios ha prometido para todo el que crea en la palabra profética de Dios. Bienvenidos a este programa donde estaremos hablando de este año 2020, el 2020 en el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para este tiempo. Sí, estamos en un año de cumplimiento profético, porque es lo que significa el 20. Quiere decir que todo lo que hemos soñado, lo que hemos anhelado, o aquellos proyectos que tal vez empezamos y no lo hemos terminado o quedaron truncados por ahí, que este va a ser el año donde se van a cumplir, se van a completar, porque es lo que significa el 20. 20 significa cumplimiento profético y eso quiere decir que Dios va a cumplir todo sueño, toda visión, toda promesa que Él nos ha dado desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo hasta ahora, y Él lo va a hacer realidad en nuestras vidas y en nuestras familias. Así es, todos los profetas de Dios están hablando de este año 2020, el año que Dios ha determinado para el cumplimiento de todas sus promesas que en años anteriores Él ha hablado. Nosotros acabamos de regresar de una conferencia profética con el doctor Morris Cerullo, el profeta de Dios a las naciones. Y cada año al comenzar un nuevo tiempo, estamos escuchando la voz de los profetas, lo que los profetas están recibiendo en revelación para un año que comienza. Los ciclos de Dios para el hombre son anuales. Cada año se vuelve a repetir el tiempo del enero, febrero, marzo, etc. Dios cuenta los tiempos por temporadas, por medio de la primavera, verano, otoño e invierno. Dios tiene su calendario, pero nosotros tenemos un calendario que también Dios lo está considerando, porque Dios está trabajando con los que están creyendo en la palabra profética de Dios. Y estamos viviendo estos tiempos proféticos interesantes, tanto en el calendario de Dios como en el calendario de nosotros, el calendario gregoriano. Así que debemos estar atentos a la profecía. Y el 2020 es el año que Dios ha prometido para cumplir promesas que se dieron en años anteriores. Todo esto es para el que cree. Hay que creer, el que le cree a Dios. Dios no es hombre para que esté mintiendo. El hombre, nosotros los seres humanos, generalmente debido a la naturaleza que hemos heredado desde Adán y Eva, somos personas de doble ánimo. Decimos una cosa y después nos contradecimos, porque somos seres humanos, cometemos errores, pero Dios no comete errores. Él es perfecto, Él es Dios, no es un ser humano. Entonces lo que Dios ha determinado es lo que se cumple. Y hoy estaremos revisando la Biblia, la palabra de Dios, para estar hablando precisamente de un hombre que Dios se acercó a él para establecer un pacto. Estaremos hablando en el caso de Abraham y su descendencia. Abraham, Isaac y Jacob son los padres de la fe. Dios habló a Abraham en un tiempo de conflicto, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de violencia, porque donde la gente no está adorando al Dios único y verdadero, hay problemas. Por eso los problemas en muchas ciudades y naciones, porque las ciudades y naciones están alejadas de Dios. De allí la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo.
Jesucristo no es religión. Jesucristo representa un cambio de vida, un cambio en la forma de pensar, de hablar, de vivir. Empezamos a ver cosas diferentes y de esto trata el 2020, la visión 2020. De acuerdo a la ciencia médica, la visión 2020 es la visión de salud, de lo normal en el ser humano. Es la visión perfecta que puede tener el ser humano para ver bien aquí en la tierra. Pero Dios va más allá de la visión de lo natural a la visión de lo sobrenatural, porque Dios se mueve en lo espiritual. Entonces Dios nos abre los ojos para ver no lo natural, sino lo que hay detrás de lo natural. Es la visión 2020 de Dios. Y esa visión es la que Dios ha determinado para este año. Por eso vamos a comenzar leyendo en 1 de Corintios la palabra de Dios, donde habla de cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman a Dios. En 1 de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que este año será un año de grandes sorpresas, porque no hemos visto lo que Dios va a hacer en este año 2020. Lo que no hemos oído, oiremos. Cosa que no hemos visto, no hemos oído, no hemos sentido, lo veremos en este tiempo del 2020. Es la recta final, es el punto de ebullición que Dios ha determinado para toda la humanidad. Estamos en la madurez de los tiempos proféticos, estamos en el punto de la ebullición que traerá la segunda venida de Cristo. Cristo está pronto a regresar al planeta Tierra. Por eso todos los acontecimientos que están sucediendo en el Medio Oriente, estamos viendo violencia, estamos viendo naciones que se levantan contra naciones, discusiones, conflictos, pleitos, asesinatos. Todo esto lo estamos viendo de acuerdo al cumplimiento de la profecía. Ningún presidente, ningún primer ministro de una nación se mueve al azar, a las circunstancias de la vida. No, todo es conforme a la profecía de Dios. Por eso este año es un año de mucha confirmación de la profecía y todo lo que Dios prometió en tiempos pasados, en este año se empezará a cumplir. Segunda de Corintios, ¿querías agregar? Sí, cuando ella habla de cosa que ojo no vio ni oído oyó, nos está hablando también de los sueños y visiones. Sí. Porque los sueños y visiones tienen que ver tanto con la vista como con el oído. Sí. Y dice, son las que Dios ha preparado, pero también remarca, es para los que Dios ama. ¿Y a quienes Dios ama? Bueno, Dios ama de acuerdo a su palabra, dice, los que guardan su palabra. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces, por ello, los candidatos para ser bendecidos son aquellos que guardan la palabra de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios. Y entonces, Dios nos va a enviar sueños y visiones y les va a dar cumplimiento también. Sí. Así que Dios está tocando los corazones de las personas aquí en la tierra, dándoles sueños y visiones. Dios está poniendo señales en el cielo. Este año hemos comenzado ya con el primer eclipse. El día pasado, día 10, no lo vimos en México, pero sí sabíamos del eclipse penumbral de la luna. Esto sucedió más que nada en el Medio Oriente. Así que Dios nos está hablando. Dios terminó hablándonos en la profecía en diciembre, el día finales, creo que fue el 26 de diciembre, donde hubo el último eclipse en la tierra y hubo un fenómeno como el anillo de fuego. Dios nos está hablando con muchas señales. La Biblia en Génesis dice que Dios puso el sol, la luna para marcar los tiempos. Para marcar los tiempos de las estaciones, de los años. Por eso vamos contando los años y cada año tiene sorpresas, cosas que ojo no vio ni oído yo,
ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 2020 es un año de mucha bendición de Dios. Y dice la Biblia que toda bendición se da en Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, porque la bendición de Dios es por medio de Jesucristo. El tiempo, la línea del tiempo se mide en base al nacimiento de Cristo. Estamos hoy en el año 2020 después de el nacimiento de Cristo. Y hablar de la historia hacia atrás en el Antiguo Testamento, encontramos cómo está registrada la historia, sería el tiempo antes de Jesucristo. Así que la línea del tiempo se mide en el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Cristo es el parteaguas de la historia de toda la humanidad. Por eso debemos estar atentos a todo lo que Jesucristo está hoy revelando por medio de sueños, visiones y en las Escrituras, la Santa Biblia, poniendo atención a la profecía para los tiempos que el Espíritu Santo nos está revelando para este año, sobre todo 2020. Dice la palabra en Josué 21:45, Josué 21:45, allí Dios declaró que todo lo que Él prometió lo cumplió, porque Dios es Dios y todo lo que promete lo cumple. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Esto sucederá en el 2020. Todo lo que Dios ha prometido en años anteriores se cumplirá en este año 2020 y en adelante, porque estamos entrando a la tercera década de este siglo XXI. Han terminado 2 décadas, estamos iniciando la tercera década del siglo XXI. Así que es un comienzo de la línea final del tiempo profético. En Habacuc capítulo 2, versículos del 4 al 5, allí habla de la visión, el 2020, la visión normal que Dios quiere que tengamos todos, poniendo atención en la profecía. Por eso dice Habacuc 2, del 4 al 5. 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Allí está la clave, el justo por la fe vivirá. Tenemos que estar escuchando de la palabra de Dios, escuchando el mensaje del Evangelio para fortalecernos en fe, porque los justos son los que tendrán esa fe, la fe para recibir las bendiciones de Dios. Todo milagro de Dios se recibe por fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Solamente por medio de la fe podemos resistir al tentador. Toda tentación de Satanás la resistimos por medio de la fe. Por eso dice la Biblia, algunos se enorgullecerán. Aquellos que estarán levantándose contra Dios, contra la enseñanza de la palabra, contra el Evangelio, contra la iglesia cristiana, porque el diablo estará trabajando intensamente en los últimos tiempos, como lo estamos viendo ya, y las noticias están dando cuenta de todo ello. Pero los justos son los que perseverarán, son los que tendrán la bendición de Dios. Este es un año para recibir la visión, aunque la visión tardare, más se aproxima al final, dice la Escritura, y estamos en el final. Así que estamos viviendo los mejores tiempos proféticos. Sí, y aquí en el versículo 2 también nos dice que debemos de escribir esa visión. Dice, escríbela. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es lo que estamos haciendo en La Voz de la Alianza. Estamos por eso enseñando de la visión profética de Dios. En cada programa estamos hablando de profecía.
Estamos hablando de los tiempos actuales, estamos hablando de lo que está aconteciendo en México, de lo que está aconteciendo en las naciones de la tierra, de lo que acontece en Israel. Todo de acuerdo a la revelación que nos da el Espíritu Santo por medio de la palabra profética. Y estamos registrando cada profecía y la estamos dando a conocer para que todos puedan entender los tiempos proféticos que Dios ha determinado y no haya miedo, no haya temor, porque la maldad del hombre se incrementará. Habrá más violencia, habrá más muerte, porque todo esto está registrado en la profecía, pero en medio de tanta violencia y en medio de tanta muerte, Dios ha prometido paz. Gente que caminará en la paz que solamente Cristo nos puede dar. Por eso Jesucristo no es ninguna religión. La religión no te da paz. Tú puedes ser una persona religiosa y no caminar en paz en medio de los problemas de la vida diaria. Tú tienes que caminar en la paz. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tenemos que reposar en Jesucristo. Cristo es nuestro reposo de todos los días, de cada semana, de cada año. Solamente en Jesucristo podemos tener la paz que solamente el Señor nos puede dar, porque alrededor de nosotros habrá violencia, pero en medio nosotros estaremos caminando para alumbrar con el Evangelio, hablando de Jesucristo en el trabajo, en la oficina, en el negocio. Muchas personas que están llenas de enojo, de odio, de venganza, de celos, de envidia, de amarguras, de maldad. ¿Cuántas personas están haciendo maldad a otras personas por medio de la hechicería, de la brujería? Necesitamos estar bajo una cobertura de protección, de bendición de Dios, y solamente Cristo es el único que puede darnos esa bendición. Por eso hablamos de Jesucristo. Cristo es el testimonio mismo que Él dijo de que se tenía que hablar. Dice la palabra en Apocalipsis que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por eso en La Voz de la Alianza estamos siempre hablando de la palabra profética revelada para los tiempos de hoy y siempre estamos escuchando a los profetas de Dios. Dios ha levantado profetas en África, en Europa, en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, aquí mismo en México. Dios no ha cambiado. Dios habla por medio del Espíritu Santo y revela y nos confirma todo lo que está haciendo Dios al tiempo actual. Vamos a ver el número 20, porque estamos en el año 2020, termina en 20 y el 20 es muy significativo. Y vamos a hablar de un personaje, se llama Jacob. Jacob trabajó 20 años, por eso 20 años. Si tú has estado trabajando 20 años atrás y no has obtenido resultados de tu trabajo, no has tenido las bendiciones que Dios quiere que tú tengas en tu familia, no has tenido los bienes, no has tenido los recursos necesarios, entonces pon atención a esta palabra porque Dios quiere bendecirte en el 20. Después de 20 años de estar trabajando y no ver resultados, Dios cumple sus promesas. Solamente tenemos que creerle a Dios, creer en sus promesas. Dios se acercó a Abraham, que era el abuelo de Jacob, y de Abraham Dios estableció la promesa de bendición de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y en Jacob fue cuando Dios desarrolló todas las promesas aquí en la tierra, porque de Jacob nace la nación de Israel. Dios se acercó a Abraham, todo ello está en Génesis. A partir del capítulo 12 empezamos a conocer de Abraham, cómo Dios se acerca a un hombre aquí en la tierra, un hombre que le creyó a Dios y obedeció a Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham, un hombre anciano,
no había tenido hijos y Dios le prometió un hijo en su vida de ancianidad. Así que Dios es Dios de promesas, de lo imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Dios puede hacer nacer personas hasta de la piedra, dijo el mismo Señor Jesús. Así que veamos lo que sucedió en el encuentro de Dios con Abraham. Un hombre aquí en la tierra que le creyó a Dios. Dios le dijo: salte de la casa de tu padre, salte de la tierra que está bajo maldición por la idolatría y muévete a otra tierra, donde la tierra te dará el fruto de tu trabajo, una tierra donde fluye leche y miel. Y haré de ti una gran nación, naciones saldrán de ti. El que te bendiga, Abraham, yo lo bendeciré, dice Dios. Dios está de por medio en protección y en bendición a los que obedecen las instrucciones de la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso hay que creerle a Dios y caminar en la obediencia a la palabra profética de Dios. Aquí tenemos a Abraham que oyó, creyó y obedeció. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo el lugar preciso, solamente Dios le dijo: muévete a una tierra que yo te mostraré. Y esa tierra es la tierra de Israel hoy en día. Hoy conocemos la nación de Israel, el Estado de Israel. Pero esa nación, esa gran nación que bendice el planeta Tierra, donde hay un judío, hay una bendición económica de Dios. La bendición de Dios tiene que ver con la economía, tiene que ver con bienes y riquezas. Por eso, donde hay un judío, está la bendición de Dios. Abraham era un hombre que estaba apartado de Dios, pero Dios se acercó, hizo un pacto. Es un pacto para apartarse de la contaminación de la idolatría, de la contaminación del pecado. Y cuando Abraham obedeció, Dios estableció en Abraham la prosperidad. Es un pacto de prosperidad. Cuando empezamos a ver todo esto de una manera palpable y tangible, cuando Dios tuvo un encuentro con Jacob, el nieto de Abraham. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 30, versículo 43, cómo Dios enriqueció a Jacob. Aquí tenemos cómo Dios se le apareció a Jacob después de 20 años de trabajar la tierra. Jacob era un hombre trabajador, trabajó durante 20 años, pero no tenía riquezas. Y en un tiempo rápido, en un tiempo sorprendente, en un tiempo que tiene que ver con lo sobrenatural, Dios enriqueció a Jacob. Por eso este año 2020 es un año de lo sobrenatural. Espera recibir de Dios lo que no has oído, no has creído, no has vivido. De pronto la sorpresa vendrá sobre tu vida. Aquí tenemos en Génesis 30, 43, dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Todo este enriquecimiento de Jacob, Dios lo estableció de manera sobrenatural. La Biblia dice que Jacob trabajó 20 años para su suegro Labán, pero su suegro Labán no le pagaba lo justo en el salario. La Biblia habla mucho del trabajo, habla mucho del salario, habla mucho de los recursos económicos. Y aquí encontramos cómo Jacob trabajó. Y dice la Biblia que su suegro le cambió 10 veces su salario en los 20 años de trabajo. Vamos a leer Génesis capítulo 31, versículos del 38 al 41. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche,
a mí me lo cobrabas. De día consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Aquí tenemos entonces cómo Jacob, un hombre trabajador, durante 20 años estuvo en el trabajo con salarios cambiados por su suegro, y entonces no tenía el fruto de su trabajo, no tenía las riquezas que Dios había establecido para Jacob. Bueno, es pero que Dios es Dios Dios de promesas Y Dios es un Dios justo. y justo. Porque a veces pensamos que cuando nosotros sembramos en el reino de Dios una ofrenda, pensamos que va a ser inmediato. A veces no. A veces estamos viviendo de cosechas anteriores, ¿sí? Porque tiene un proceso, así como todo tiene un proceso, ¿no? Porque él había trabajado 20 años. 10 años le había cambiado el ganado. Había también cualquier animal se lo había cargado a él. Sí. O sea, había recibido un trato muy injusto. Pero cuando llegó el momento en que Dios le hizo justicia, cuando llegó el momento en que Dios lo quiso reivindicar, en ese momento le fue añadido muchísimo. Así es. Sí, así es. O sea, que todo tiene un cuando uno tiempo. siembra la semilla, uno lo siembra en fe y uno va a recibir, pero uno tiene que seguir sembrando y tiene uno que seguir declarando y tiene uno que seguir sembrando y tiene uno que seguir declarando y confesando en fe para poder recibir. Sí, toda semilla sembrada trae cosecha Sí, pero la semilla sembrada tiene un proceso. en el tiempo de Dios. Exacto, tiene un proceso, porque toda semilla, aún en una plantío, si tú siembras una semilla, va a tener un tiempo en que la semilla muere para que resulta la plantita, y luego la varita, y luego el arbolito, y luego más grande, hasta el fruto. O sea, es un proceso. Sí. ¿Sí? Y en ese proceso, Dios quiere que declaremos la palabra y tengamos fe. Así es. Aquí tenemos entonces a Jacob trabajando 20 años y no recibió el salario justo, estuvo trabajando y no obtuvo ningún bien material Sí, prácticamente en su vida. Lo que estaba viviendo Jacob era un desierto, Sí. porque había sido explotado laboralmente, Así es. abusado por parte de su tío, maltratado, tenía que trabajar horas extras sin recibir un peso más a su paga extra. Y por ejemplo, en la noche, que era el frío, si tenía que ir a recoger una oveja, la iba a recoger. ¿Sí? Sí. Él sufrió bastante. Sí, fueron 20 años donde se 20 estuvo años. desvelando, donde estuvo trabajando arduamente, pero ya en un trabajo donde era una carga tremenda para él. Hasta que pues Dios le dio instrucciones para recibir su recompensa en un día. Así es. Vamos a ver las promesas que Dios estableció en Jacob, porque la promesa general está en Abraham, el abuelo de Jacob, pero esa promesa se tenía que materializar, ver de una manera objetiva, y ahora es en Jacob donde empezamos a ver en la Biblia cómo Dios está hablando de lo que le prometió a Abraham. Dios le dijo a Abraham: una gran nación saldrá de tus lomos. ¿Cuál sería esa gran nación? Israel. ¿De dónde viene el nombre de Israel? De Jacob. Jacob cambió su nombre a Israel y Dios trabajó con Jacob. Por eso Dios se le acercó a Jacob y le hizo recordar la promesa que estableció con Abraham y con Isaac. Ahora tendría cumplimiento con Jacob. Sí, hay que señalar aquí porque Jacob representa el número 3 en cuanto a los patriarcas. Primero fue Abraham, después fue Isaac, después fue Jacob, y él fue el número 3. Por eso, después de ellos, la gente oraba, ¿no? Antes oraba al Dios desconocido. Sí. Pero después de Abraham, Isaac y Jacob empezaron a decir, empezaron a orar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Así es. Y así empezaron hasta que después Dios le dijo a Moisés: diles que oren a mí como el yo soy. El yo soy. Después, pero antes la gente así oraba, todavía en el tiempo de Moisés así oraba.
Entonces, el punto que estoy yendo aquí es, los tres recibieron transferencia de riqueza a las naciones. Los tres son parte de las 6 transferencias que marca la Biblia. Sí, porque el pacto de Dios con Abraham es un pacto de bendición financiera. Sí. Porque los recursos son de Dios. Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Dios estableció el oro y la plata y todos los bienes en esta tierra para los hijos de Dios. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham. Abraham salió del pecado, salió de la idolatría, salió de las cosas de este mundo para obedecer la palabra de Dios. Entonces la promesa de la bendición de riquezas estaba con Abraham. Por eso los judíos son muy bendecidos de Dios en lo material. Sí, como decía, hay 6 transferencias de riquezas en la Biblia. Y cuando hablamos de transferencias es de que el impío, que antes tenía toda la masa, ¿no?, de acumulación, ¿no?, de propiedades o de riquezas. Los que se han hecho ricos de manera injusta. Exacto, sí. De repente, una transferencia quiere decir que pasa de una mano a otra mano, de la mano del impío a la mano del justo. Así es. Uno se queda, el que tenía todo se queda sin nada y el que no tenía nada se queda con todo. Sí. Y así han sucedido 6 casos en la Biblia. El primero fue Abraham, el segundo fue Isaac, el tercero fue Jacob, el cuarto fue José, el quinto fue Moisés, el sexto fue Salomón y el número 7 somos nosotros, la iglesia de ahora. La iglesia cristiana. Así Por es. eso debemos conocer la profecía, desde cuándo Dios estableció las promesas de bendición a nosotros. La Biblia dice que toda persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, las promesas que Dios estableció con Abraham se cumplen con nosotros. Nosotros también somos merecedores de las promesas que Dios estableció con Abraham. Eso está en la carta a los Gálatas y tenemos que ir a la Escritura para comprobar todo ello, porque Dios quiere que todos caminemos en sus bendiciones. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020 y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Gálatas encontramos cómo Dios dijo aquí en el capítulo 3, versículo 29. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos según sus promesas. En el capítulo 3, versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso todos los que hemos creído hoy en Jesucristo somos personas de fe, por lo tanto nuestro padre espiritual es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Por eso tenemos que ir a el principio, a cómo Dios Inclusive, estableció la bendición de promesas en el 8, desde el inicio. Dice, de 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, en ti, le dice Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es el cumplimiento de esta profecía? El cumplimiento está en la iglesia. En Cristo. Jesucristo dijo, vayan por todas las naciones, hagan discípulos a las naciones. Es la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Todas las naciones deben entrar al conocimiento de la bendición que Dios estableció con Abraham. Solamente hay que oír, creer en el evangelio, aceptar el evangelio y vivir de acuerdo al evangelio para que las bendiciones empiecen a estar en las personas, en las familias, ciudades y naciones, porque Dios es Dios de promesas. Por eso el año 2020 es un año de cumplimiento de promesas. Tenemos el caso de Jacob después de 20 años
de trabajar, Dios cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, ahora se cumplía en Jacob. Vamos a leer en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 12, cómo fue el encuentro que Dios tuvo con Jacob. Jacob estaba huyendo de la casa paterna en el conflicto que se presentó con su hermano gemelo Esaú. Esaú amenazó de muerte a su propio hermano Jacob. Jacob salió sin nada que llevar de lo que tenía en casa de su padre, así que solamente iba caminando en el desierto, y en el desierto él se acostó a dormir poniendo como cabecera una piedra, y Dios se le acercó en medio de la noche en el desierto y le habló a Jacob por medio de un sueño, el sueño de la escalera. Sí, de hecho, quería también agregar, ¿no? Jacob, él fue el número tercero como patriarca. Y Dios hizo en el tercer día, hizo la semilla. Entonces, y el número 3 también representa a Jesucristo. Y una de las del significado de lo que es la semilla es el dinero. Sí, exacto. Porque la semilla es lo que nos alimenta. Pero todo empieza precisamente por un sueño, por un lugar. Y es aquí donde Dios le da esa palabra, esa revelación a Jacob. Todo empieza por un pacto. Y esto fue lo que Dios hizo aquí en Betel con Jacob. Bueno, aquí tenemos entonces el encuentro de Dios con Jacob en un lugar que se llamó Betel. Allí fue el encuentro y Dios se le reveló a Jacob por medio de un sueño. Vamos a leer Génesis 28 del 10 al 12. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellas. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de ese sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si queremos conocer acerca de lo que es el diezmo, el concepto del diezmo, de lo que significa el diezmo, de las bendiciones que tenemos con el diezmo, tenemos que leer este encuentro que tuvo Dios con Jacob. Jacob despertó de ese sueño bajo la promesa que Dios estableció con Jacob, ratificando la promesa de Abraham, de Isaac. Y Dios le dijo: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. ¿Cuándo empezó a cumplir Dios estas promesas de bendición sobreabundante? Después de 20 años. Cuando Jacob trabajó 20 años, al término de los 20 años, empezó Jacob a ver las grandes bendiciones de acuerdo a las promesas que Dios le había dado. Pero Jacob hizo un voto con Dios. Este fue el voto. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Estas son las bendiciones del diezmo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿En dónde ponemos nuestros diezmos? En la casa de Dios, en la reunión de la iglesia. Vamos a presentar nuestros diezmos, porque es el principio de lo que es la bendición de Dios para una ciudad, para una nación. Y dice, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Así que tenemos que conocer todos estos principios básicos que están en la Biblia, que es profecía y que ya tuvo un cumplimiento en Cristo Jesús. Todo esto está hoy siendo revelado por los tiempos que estamos viviendo, de las transferencias que Dios hará. Hemos oído de 7 transferencias, la última tiene que ver con la transferencia a la iglesia. ¿Cómo sucederá esto? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Eso no nos atañe. Es obra de Dios. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y así como Dios prosperó abundantemente a Jacob en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de tanta maldad, Dios lo hará con nosotros. Por eso tenemos que creer. Este es un año de bendición grande de Dios a los que crean en el Señor Jesucristo. Sí, prácticamente la gloria de Dios es lo que trae esa transferencia de riqueza a las naciones. Aquí vemos lo que Jacob vio ahí en Betel, fue la gloria de Dios, porque dice que vio cómo el cielo se conectaba con la tierra y los ángeles subían y bajaban, llevando la gloria de Dios a su vida del cielo a la tierra. Y ahí es donde vemos que Dios está diciendo, los cielos están abiertos, y eso es lo que hace la gloria de Dios. La gloria de Dios abre los cielos. Y entonces vemos Jacob, él después le pone al lugar Betel, que antes se llamaba Luz. Por eso vemos, Jacob estaba en un lugar que era Luz, y Jacob después de esa visión le llamó Casa de Dios. Así que pues Betel tiene 2 nombres en sí, Casa de Dios o Casa de Luz. Casa de Luz. Y bueno, es muy importante resaltar esto porque en Juan, por ejemplo, capítulo 8, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, termina diciendo esa parte que lo dijo en el templo, dentro donde se daban las ofrendas. Es ahí donde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es significativo este pasaje entonces, porque Jesús está en el lugar de las ofrendas, está en el templo, y dijo, yo soy la luz del mundo. Esto es conforme a la enseñanza de la profecía de que Jesucristo nos alumbra en la reunión de los santos, en la reunión de la iglesia. Por eso la iglesia es la bendición a la ciudad y a las naciones. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, casa de bendición para todas las naciones. Solamente en la iglesia, en la reunión de la iglesia, está la bendición para una ciudad, para una nación. No hay bendición. Dice la Biblia en el Salmo 127, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puede haber mucha obra humana, mucho gobierno humano, pero si no está Dios de por medio en una ciudad, en una nación, de nada sirve lo que ellos puedan hacer. Por eso necesitamos trabajar en esta tierra
estableciendo el Evangelio de Jesucristo, estableciendo el reino de Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo para que todas las personas entren a la bendición de Dios. El único que puede bendecir es Dios. No hay otra persona que nos pueda bendecir, solamente Dios. Por eso este año 2020 es un año de grandes bendiciones. Vamos a ver un video donde Jacob, después de este encuentro con Dios, después de que Dios ya le dio las riquezas después de 20 años de trabajo, entonces Jacob estaba con muchas bendiciones de Dios rumbo a la casa de su padre. Pero había un encuentro pendiente, el encuentro con su hermano Esaú, y eran enemigos los hermanos. Esaú odiaba a Jacob, lo había amenazado de muerte, así que había que restablecer la paz entre los hermanos. Dios es Dios de amor y el amor tiene que fluir en la familia. Por eso Jacob tenía que ir al encuentro de Esaú, pedirle perdón a su hermano Esaú, restituir con bienes. Dios le dio bienes para restituir por medio de regalos, por medio de presentes, para que el hermano viera de que había un arrepentimiento en Jacob, había verdaderamente una reconciliación de amor entre hermanos. Pero antes de tener el encuentro con Esaú, Dios se le apareció a Jacob nuevamente en el desierto, y es aquí donde encontramos este pasaje hermoso donde Jacob pelea la batalla de fe, pelea contra un ángel enviado por Dios. Y aquí encontramos esta gran batalla donde Jacob le dice al ángel: no te dejaré ir. Porque el ángel decía: ya raya el amanecer, tengo que regresar. Y Jacob lo tomó y le dijo: no te dejaré ir hasta que no me bendigas, porque voy al encuentro de mi hermano, voy al encuentro de mi familia, voy a poner en paz todo lo que dejé porque años atrás. Cuando había salido de allá, donde estaba Esaú dijo que lo iba a matar. Sí. Entonces él peligraba en su vida, decía, y pues quién sabe cómo va a tratar mi hermano ahora, ¿no? Por eso Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa guerrero. O sea, porque peleó con el ángel. Y venció con el ángel. Y venció. De allí nació la Iglesia de Jesucristo. La Biblia nos enseña de que de Israel vino el Mesías prometido, donde da nacimiento a la iglesia. Nosotros estamos viviendo tiempos proféticos gracias a que el Señor hizo un pacto, ese pacto se ha sostenido, y este año 2020 Dios está revelando por sus siervos los profetas las grandes bendiciones de transferencias de riquezas que están viniendo sobre los que crean en la palabra de Dios. Hay una última transferencia para la iglesia. Sí, tal como lo vivió Jacob. Ahora, Jacob, ahí dice la palabra en Génesis 31:11, que ahí Dios le dio instrucciones para recibir esa transferencia, y lo hizo en un día. Entonces Dios nos va a dar sueños, nos va a dar visiones para que podamos recibir esa transferencia. Y Dios lo que va a hacer en esa transferencia va a ser dos cosas: va a ser justicia y juicio al mismo tiempo, porque si hay justicia hay juicio, y si hay juicio hay justicia. Dios va a hacer justicia sobre aquellos que han sido injustamente tratados, y Dios va a hacer juicio contra aquellos que se han aprovechado del justo, y es lo que Dios estará haciendo en este tiempo también. Bueno, por eso la justicia de Dios va a prevalecer. Así es. Por eso tomémonos de la mano del Señor Jesucristo. Cristo es la solución al problema de cualquier persona en la tierra, de cada familia, de cada ciudad, de cada nación. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza. Estamos comenzando el 2020, y que todas las bendiciones de Dios sean para ti y toda tu casa. Nos seguiremos viendo en otro programa. Dios les bendiga.